Hola, ¿qué tal? Buenos días, sea muy bienvenido otra vez de dialogar con la Biblia para ver lo que la palabra del Señor dice sobre ti, porque el tema es, ¿no es cierto?, se trata de ti. A través de los microestudios hemos llegado a esto de que tú hayas también sido bautizado en las aguas bíblicamente por sumersión, por fe y confesión. Esa experiencia trae consigo ese milagro que tú entras en Cristo, es unido con Cristo, revestido con Cristo, dice la palabra del Señor. Y esto significa a la vez que tú entras en el cuerpo del Señor, que es su iglesia. Pertenece entonces la iglesia del Señor. Y la iglesia no es una organización humana, no es una cosa que se ha creado a través de los tiempos. La iglesia pertenece al Señor, a ningún otro. A veces nosotros usamos, cuando hablamos de iglesia, la iglesia de tal pastor, la iglesia de tal. Esto es, por supuesto, una equivocación bastante seria, porque la iglesia tiene un solo dueño, es el Señor Jesucristo. Costó la sangre y la vida de Él para poder crear la iglesia. Y por eso hay que tener cuidado con la lengua. Cuando hablamos de la iglesia, es el cuerpo del Señor Jesús. Y de pertenecer a Él es, por supuesto, un gran privilegio de ser miembro de la iglesia. Y por eso debes ser miembro del cuerpo de Cristo, miembro de la iglesia. Y esto significa muchísima cosa. Por lo tanto, vemos a través de la Biblia lo que la iglesia es, lo que la iglesia significa, qué función que tiene la iglesia. Y nosotros vamos a leer varias citas ahora sobre justamente eso, lo que es la iglesia, lo que significa, los requisitos para ser miembro de la iglesia, etcétera, etcétera. Pero en primer lugar, vamos a ver a quién pertenece la iglesia y abrimos nuestras Biblias para ver lo que está escrito ahora. La iglesia pertenece a Cristo. La ha comprado con su propia sangre. Apocalipsis capítulo 5, los versículos 9 y 10. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Él es la cabeza. Efesios capítulo 4, versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Él es el fundamento. 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y ella es su cuerpo. Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ella es su novia. 2 Corintios capítulo 11, versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Sí, la iglesia pertenece a Cristo. Él la ha comprado por su sangre. Puedes imaginarte de que costó la vida
y la sangre del Hijo de Dios para poder criar la iglesia aquí en la tierra. No es cualquier cosa, no es un club, no es una sociedad especial o algo así. Esto es el cuerpo de Cristo, costó la vida de Él para criarla. Y cuando es de Cristo, por supuesto, es de Dios. La iglesia es de Dios. Leemos la Biblia. La iglesia pertenece a Dios. Ella es la morada de Él. Efesios capítulo 2, versículos 19 a 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ella está unida con la deidad. 1 Juan capítulo 4, versículos 7 y 15. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y ella es su pueblo escogido. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia del Señor pertenece a Dios, es un reflejo de Dios mismo, como Dios es uno, la deidad es una, y también la iglesia es una. No se trata de un montón de partes que forman algo en ese estilo. No, la iglesia es una unidad, somos unidos. Hay unidad dentro de la iglesia también. Si no existe, entonces no es la iglesia de Dios. Leemos la Biblia. La iglesia es una, igual como la deidad es una. Juan capítulo 17, versículos 20 y 21. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y cuando la Biblia habla de la iglesia en dos diferentes aspectos, podemos decir. La iglesia universal es toda la iglesia, todos los creyentes sobre toda la tierra a través de los tiempos, y también con los que están salvados en el cielo. Es la iglesia universal, todos juntos, es una unidad. Pero también habla de la iglesia local, y la iglesia local es la iglesia que existe en cada ciudad, de cada pueblo, que refleja también la presencia del Señor Jesucristo. Así que cuando la Biblia habla de la iglesia universal y también de la iglesia local. Tenemos ejemplos de eso en el texto bíblico. Vamos a leerlo ahora. Cuando la palabra de Dios habla de la iglesia, ¿se refiere a la iglesia universal o la iglesia local?
Estudiando la palabra de Dios debemos tener en cuenta esta diferencia. Ejemplo de iglesia local. Hechos capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ejemplo de la Iglesia Universal. Hechos capítulo 9, versículo 31. Entre tanto, la Iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Requisitos para ser miembro de la Iglesia es fe, confesión y bautismo. Leemos en Hechos capítulo 2, versículo 38-41. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Observa que el bautismo es un mandato. El número de la iglesia aumentó con los que fueron bautizados. La iglesia tiene también el compromiso aquí en la tierra de dos cosas: de divulgar el Evangelio, según Mateo 28, 18, 20, y también de ser sal y luz, según Mateo capítulo 5, versículo 13 a 14. Ahora tenemos algo de conocimiento sobre la iglesia y lo que es la iglesia. Es un tema tremendamente amplio y se puede tener cualquier cantidad de estudios sobre eso, y personalmente me encanta de estudiar sobre el tema de la iglesia. Pero debemos también saber que es importante de pertenecer a la iglesia como creyente. Cuando el Señor bendice a su iglesia, entonces recibimos bendiciones. Y cuando el Señor se manifiesta en su iglesia, Él también se manifiesta y está con nosotros. Y así podemos ver cosa tras cosa los privilegios de pertenecer al cuerpo de Cristo, la iglesia. Si tú no eres bautizado y todavía no eres miembro de la iglesia, te aconsejo de hacerlo lo más pronto posible para también ser integrante del cuerpo de Cristo y recibir las bendiciones del Señor Jesucristo. Que el Señor te ayude y te acompañe de hacer esa decisión. Nos veremos. Que Dios te bendiga. Amén.